¿De dónde sale la mayoría de socios de restaurantes? Una persona empieza a consultar a su círculo social cercano. ¿Cuál es el círculo social cercano? Normalmente es familia, amigos y tontos. Friends, family and fools. Esta primera red cercana es la que normalmente se vuelve la red que va a formar parte de los primeros negocios. ¿Qué es lo que pasa cuando uno está buscando socios? Que uno pues tiene una cantidad limitada de contactos en este primer círculo social. Entonces a veces empieza a usar el círculo social extendido, que es el círculo social de los amigos de los amigos. Entonces yo tengo un amigo que conoce a un amigo y entre todos empezamos a armar la maraña de las sociedades de los restaurantes. Esto lo entienden muy bien las empresas de multinivel. Ellos entienden que uno tiene una cantidad limitada de personas acá. Las personas típicamente pueden tener hasta 50 o los más sociables hasta 100 personas en este primer círculo social. Inclusive en algunos casos no pasan de 150 personas en total con el círculo social extendido. Esto hace que naturalmente uno tenga negocios con gente que está conocida, y en restaurantes y negocios gastronómicos eso implica que el riesgo yo lo estoy corriendo de manera social y también lo estoy corriendo con mi familia. ¿Qué se necesita de estas personas para montar un restaurante o un negocio gastronómico? Normalmente se necesita alguien que haga el trabajo, alguien que coloque el conocimiento y alguien que conozca la plata. Hay diferentes variaciones de esto, pero típicamente eso es lo que pasa. Entonces uno empieza a armar la maraña de socios. ¿Cómo empieza la maraña de socios? Yo me miro hacia adentro y digo, yo puedo colocar algo de dinero y puedo colocar algo de trabajo. Busco acá en mi círculo social y digo, este fulano, esta persona me puede colocar conocimiento, y uno dice, pero venga, el conocimiento ¿cómo se materializa en la empresa? Entonces dice, no, mejor conocimiento no, esa persona lo que va a colocar es manos. Va a hacer algo en el trabajo y le vamos a colocar un cargo porque es que él sabe administrar. Busco acá en mi círculo social y encuentro por acá otra persona y dice, yo soy chef. Y el chef hace dos cosas, coloca una parte de su sueldo, que es trabajo, y colocarle un número acá, y coloca el diseño de los menús. Entonces lo va a colocar acá. Entonces el chef coloca el equivalente de $10,000. Esta persona, entonces yo digo acá atrás, yo coloco $20,000, y esto del trabajo lo vamos a dejar enseguida. Ya vamos a colocar las valoraciones de los trabajos, porque este es un tema que es delicado, porque acá ya el chef dijo, no, a mí con que me paguen $7,000, yo pongo $7,000 al año, y el del conocimiento dice, bueno, voy a colocar mi sueldo de administrador, voy a colocarle un número cualquiera, 10K, solo para simplificar el ejercicio. Entonces yo tengo acá, yo puse 20K y pongo de trabajo, coloquémosle 10K también. Ojo, porque esto ahorita, esta plata que yo estoy colocando como trabajo, ahorita va a tener un pero. Piénselo en dólares, en pesos, en la moneda que usted lo piense. Después llega una persona acá que dice, oiga, ¿cuánto valen los diseños arquitectónicos? Y esos diseños arquitectónicos con los permisos y con los trámites valen otros 20K, por poner un número. Después viene el tema de alguien dice de estas personas de acá arriba, no, yo no quiero trabajar, yo solamente quiero poner plata y voy a colocar acá 50K, y aparece otra persona acá que dice, no, yo tengo por ahí unas estufas, unas cocinas, yo tengo un poco de cosas, y eso acordamos que esos equipos usados se coloquen en 25K, por poner un número. Hasta acá yo tengo una estructura básica. Pero pueden haber casos más complejos con el tema de marcas, con el tema de sociedades más complejas. Cuando yo coloco acá todo esto, la gente que va a poner trabajo, hay que ser muy transparente con este trabajo, cómo se va a manejar. Porque resulta y pasa que yo le preguntaría a este chef, oiga, señor chef, ¿usted de qué va a vivir si usted va a estar colocando el 100% de su trabajo? Segunda pregunta, este sueldo, ¿cómo lo vamos a legalizar? Porque hay unos temas de impuestos que usted va a tener que colocar. Tercero, ¿cómo voy a hacer esta estructura societaria para que si yo el día de mañana quiero vender o expandirme, pueda hacerlo? Porque la mayoría de restaurantes dice que son una sociedad, pero realmente no son una sociedad, son una persona natural. Una persona natural es una persona humana en el cual dicen, mire, usted que puso esa plata va a operar
un establecimiento comercial. Entonces uno va y les pregunta, oiga, ¿usted qué tiene de esa sociedad? Y la gente dice, no, yo no tengo realmente una sociedad, y fulano de tal aparece, él tiene un establecimiento comercial, él opera todo y él nos reparte la plata. Y entonces eso genera riesgos en impuestos y genera riesgos también en mala gestión de esta persona. ¿Cuál es el ideal? Que haya una sociedad que sea una figura legal independiente. ¿Independiente a quién? A cada una de estas personas. Cuando yo creo una sociedad, esto depende del país donde usted esté, se llama diferente, pero pues es una sociedad o anónima o limitada, bueno, eso hay diferentes tipos y dependiendo de cada país se llaman diferente, pero estas sociedades son independientes de las personas, eso nos limita los riesgos legales, los riesgos tributarios y los riesgos laborales, porque esta sociedad tiene unos límites normalmente, una caja de la cual algunas poquitas cosas le pasan hasta los socios. El término correcto es que uno es solidario, pero hay muchas otras en que no, en que la cajita de la sociedad, de la figura legal, protege a estos socios. Y en esto la gente dice, no, es que uno no puede empezar un negocio siendo tan pesimista. Y es que no es un tema de ser pesimista, es un tema de clarificar y planear para el futuro. Porque acá los socios son socios en las buenas y en las malas. En las buenas uno tiene que pensar qué pasa en expansión, qué pasa con las utilidades, qué pasa con la marca, qué pasa con las otras sedes. Esto de la propiedad intelectual ya lo vamos a tocar, porque el tema de la propiedad intelectual para la sociedad es un tema relevante, porque sin él, cuando alguien se quiere salir, él dice, no, pues es que yo soy dueño de la marca, y entonces la marca vale X cantidad de plata, y entonces uno dice, pero no, es que no vale eso, y viene una discusión que es difícil de tener. Y en las malas, viene el tema de las pérdidas, viene el tema de las salidas, viene el tema de las peleas, y vienen otros temas relacionados. ¿Qué pasa si nos peleamos? ¿Qué pasa si a usted no le gusta como yo gerencio? Si el chef empieza a incumplir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mantener independencia, una figura legal independiente, también nos ayuda a tener más claridad con las cuentas, porque entonces uno desde el principio tiene que valorizar lo que es especie y lo que es capital y meterlo. En muchos países la gente no genera esta figura porque hay alguna versión de un régimen simplificado al principio para las pequeñas empresas que puede generar menos taxes al principio. Entonces, por ejemplo, alguien dice, no, es que si yo lo coloco como persona natural, al principio régimen simplificado y los primeros X cantidad de plata son sin IVA, hablemos específicamente sin IVA, entonces yo me voy a ganar el X%, ¿sí? Este IVA es el mismo VAT, o es el impuesto al valor agregado, eso dependiendo del país donde usted esté se llama diferente. Hay en otros lados donde se han inventado otros impuestos diferentes como el impoconsumo, que es un impuesto diferente, pero el punto es que pueden tener una normativa diferente o no, ¿sí? Si hay una normativa diferente para personas, entonces la gente empieza a decir, no, eso no paguemos los impuestos, porque es que los impuestos, pagar impuestos es de tontos. Yo le digo, mire, uno tiene que pensar en el largo plazo. Si uno está pensando todo en el corto plazo, entonces no quiere pagar los impuestos. Si usted está pensando en el largo plazo, necesita pagar los impuestos y necesita cubrirse legalmente. Hay veces que estas personas, uno se tiene que preguntar, oiga, ¿sí aporta realmente esta persona? Oiga, ¿esta persona realmente sí justifica que meta estos $50,000 o lo que sea? ¿O es mejor una financiación bancaria? ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de personas? Cuando yo miro yo qué tengo o yo qué puedo poner, muchas personas empiezan en que yo puedo poner trabajo, yo puedo poner conocimiento, pero no tengo plata, ¿cierto? O no tengo el equivalente que es la capacidad crediticia. La capacidad crediticia es básicamente la capacidad para que el banco me preste cierta cantidad de dinero. Entonces, esa es otra razón por la que las sociedades deben tener y declarar el 100% de las ventas. Uno no debe estarle sacando el cuerpo a la formalización porque la formalización le ayuda a crecer. Si usted tiene una figura legal que tiene capacidad crediticia porque declara el 100%, vende el 100% y es formal y legal en todos los sentidos, la banca eventualmente le puede prestar dinero a esa sociedad. Diego, es que al principio no, pues al principio no, pero es que estamos pensando en el largo plazo. Entonces en 2 o en 3 años esa banca sí va a estar interesada en prestarle dinero y a la larga la sociedad puede autofinanciarse
y con una estructura básica de socios inicialmente, yo puedo pensar en varias sedes. Básicamente hay dos tipos de socios o de personas que quieren entrar a restaurantes. Los que sí quieren trabajar y los que no quieren trabajar. Hay algunos que tienen conocimiento pero no quieren trabajar, hay unos que ponen trabajo pero no tienen plata y están todas las variaciones de eso. Es importante que usted desde el principio clarifique dónde está cada una de esas personas, porque si usted tiene una persona que sabe mucho pero la persona no quiere trabajar, pues definitivamente usted tiene que clarificar, venga, cuál va a ser su rol y ese conocimiento cómo lo vamos a aprovechar. Son conversaciones que la mayoría de personas no tienen. ¿En dónde puede estar el conocimiento? Los elementos del Canvas de restaurantes y negocios gastronómicos nos dan pistas de yo qué necesito para montar un negocio. Acá están las razones y momentos de consumo, acá está la propuesta de valor, acá están los 4 elementos de la propuesta de valor. Vamos a hacerle un zoom, que son los alimentos y las bebidas, diseño de servicio, instalaciones físicas, canales y modelos de venta. Esos 4 elementos, acá está segmentos de clientes, modelo de ingreso, marketing y estructura de costos. Entonces, cuando a uno le preguntan, oiga, el conocimiento que usted va a aportar, socio, ¿en dónde está? Porque hay personas que dicen, no, es que yo he sido, que es el caso típico que uno busca acá, y es que esta persona dice, yo llevo 10 años de mesero, esta persona dice, yo llevo 10 años de chef, esta persona dice, yo llevo 10 años administrando un restaurante, y entonces uno dice, pues entonces yo me los voy a traer y voy a armar un negocio. Ojo, no todo el mundo que tenga 10 años de chef sabe cómo se mantiene un negocio, porque a veces me la he pasado solo en 1 o 2 elementos, y aún si yo cojo una persona de estos 2, más otra persona de otros 2, más otra persona de otros 2 elementos, o sea que cada uno sepa de un pedacito del negocio, esto no necesariamente garantiza que eso funcione, porque eso a la hora de la verdad es un Frankenstein. Pero pues sí hay casos donde funciona, o sea, hay casos donde esta estructura funciona bastante bien, donde uno coloca a una persona de arquitectura, una persona que aporta dinero, una persona que aporta equipos, una persona que aporta conocimiento, otra persona que aporta al chef, etcétera, etcétera. Y funciona, sí puede funcionar, o sea, eso no es pecado. ¿Qué es lo que pasa? Hay personas que han querido tener un restaurante y tienen el sueño de tener un restaurante y lo han tenido inclusive por años, ¿cierto? Pero hay que clarificar cuál es el sueño, por aquello de que puede que el sueño sea no trabajar. O sea, el sueño puede ser no trabajar, tener un restaurante que me pague y que yo no haga nada. Entonces uno dice, bueno, ese es un socio de ciertas características. Cuando yo decido que sí necesito empezar a hacer unas inversiones que inicialmente son inversiones de diseño. Entonces, acá en algún momento uno necesita diseñar, crear un mapa de socios. Nosotros acá en la herramienta de mapa de socios uno clarifica quién es el socio, qué tipo de socio es, qué aporta o qué hace, cuáles son las responsabilidades, cuáles son los KPIs, ¿sí? Porque esto nos lleva a hacer preguntas tempranas que uno no le puede hacer a desconocidos. Uno no le puede hacer preguntas a desconocidos relacionados con, oiga, ¿usted de dónde sacó la plata? Oiga, ¿por qué usted, eso es plata prestada? ¿Eso de dónde es? Cuando empiezan oficialmente el diseño del negocio, esas inversiones cambian y se vuelven inversiones de dinero, de tiempo, de esfuerzo, ¿sí? Y esas inversiones acá están en el proceso de diseño del modelo de negocio, ¿sí? Y hay personas que todavía no entienden eso y creen que el chef es el más importante por esto de alimentos y bebidas. Y no necesariamente, es solo una de las 4 cosas que puede ser relevante. Entonces, acá abajo, en este proceso de diseño, hay un punto clave que es el punto de apertura. Ustedes tienen que definir con sus socios cosas antes, mucho antes de recibirles plata, mucho antes de recibirles esfuerzo. A veces de estas personas, por acá hay una persona, yo ya tengo una sede y voy a abrir una sede nueva. Entonces uno dice, perfecto, porque si usted ya tiene una sede, no importa si es física o virtual, usted ya tiene un modelo de negocio. Así ese modelo de negocio usted nunca lo haya diseñado realmente.
Esto no es garantía, pero puede generar algunos aprendizajes en diferentes áreas operativas. Usted por lo menos en la operación, usted ya sabe hacerlo, ya sabe hacer algunas cosas. Si no soluciona para su segunda sede los problemas operativos que hay acá, la segunda sede se vuelve una pesadilla. Y esa segunda sede con socios nuevos es todavía más pesadilla porque los socios no son tan permisibles como usted sí lo es con su negocio. Entonces, en este proceso de sede 1 a sede 2 hay unas cosas que hay que clarificar y hay que separar. Por ejemplo, el tema de propiedad intelectual. El tema de propiedad intelectual está al lado de las recetas estándar, está el tema de la marca, está el tema de formatos, están otro poco de cosas que son propiedad intelectual y uno diría, oiga, estos son de los de acá, de los dueños de acá, los dueños nuevos, que acá hay otros que son nuevos, ¿van a participar de esto? Y la respuesta probablemente no. Probablemente estos elementos de propiedad intelectual, uno lo que quiera es o arrendarlos, o alquilarlos, o franquiciarlos, o generar una estructura que le permita explotar acá este know-how. Y eso hay unas mucho más sofisticadas que las que les he dado. ¿Cuáles son las 4 cosas claves sin las cuales usted no se debe meter a un restaurante ni debe meter a otras personas en un restaurante o negocio gastronómico? El tema 1 es el canvas de modelo de negocio. Tiene que tener un modelo de negocio hecho, planteado, y para tener un modelo de negocio probablemente necesita hacer algo previo, que son los mapas de la competencia. Nosotros tenemos mapas de la competencia para la propuesta de valor, etcétera, etcétera. Y hay que hacer el mapa de la competencia para poder saber si este modelo de negocio tiene chance de meterse en la mano de consumo, en la mano del hábito de consumo de los restaurantes y negocios gastronómicos. Lo tercero que uno necesita hacer es un flujo de caja. Ese flujo de caja implica planear entradas y salidas. Ese flujo de caja implica que acá, cuando yo estoy pensando, la mayoría de gente cree que después de la apertura pues todo es color de rosa, pero muchas veces después de la apertura yo arranco perdiendo plata. Entonces, si yo arranco perdiendo plata, ¿de dónde va a salir esa plata? Entonces los socios, no, pero yo necesitaba sacarle para pagar el crédito. ¿Cómo así que cuál crédito? Si usted es socio capitalista, no, pero es que yo lo saqué prestado, y empiezan a tener unas conversaciones que debieron haber tenido antes, ¿sí? Entonces, en los flujos de caja hay que tener en cuenta la caja de lo que puede pasar si no se nos dan las ventas como yo pensaba al principio. El cuarto elemento es un plan de marketing. Entonces, Diego, pero es que el plan de marketing se hace después, no para restaurantes nuevos. Cuando uno tiene la primer sede es supremamente riesgosa porque uno ni siquiera ha hecho el estudio de localización. Si quisiéramos agregarle una quinta, pero realmente esta quinta ya va después de que uno pues ha decidido qué tipo de negocio es, etcétera, es buscar la localización, y para la localización nosotros tenemos unas listas de chequeo, porque bien sea cocina oculta, bien sea una empresa con local para venta on-premise, la localización pues es uno de los aspectos claves. Entonces a veces uno empieza a decir los socios, no, es que como no hay una herramienta, acá con las herramientas se pueden apoyar, porque si no hay herramienta, entonces empiezan los socios a decir, es que a mí me gusta más una y a mí me gusta más otra, pero ¿cómo así que me gusta? ¿Qué es eso de me gusta? Siempre que vayan a hacer o a participar de una persona que ya tiene un negocio en otro lado o que ya tiene una empresa, tienen que clarificar de qué son dueños. Si no, después empiezan a tener dificultades con esa persona. A veces por eso es que hay personas de estas que dicen, no, acá la marca va a ser una marca completamente nueva y con eso nos quitamos ese problema. Entonces, sí, claro, ¿cómo no? Se quitan ese problema, pero entonces ahora crean unos problemas nuevos. Y es que los aprendizajes que usted tuvo acá no necesariamente se pueden llevar a la marca nueva, porque usted acá de pronto se le apareció la Virgen y usted no se dio cuenta que está vendiendo es por la localización precisamente, pero usted cree que es porque usted sabe mucho de negocios, y cuando abre la otra sede se da cuenta que no sabe nada, que usted no sabe de modelo de negocio, que no sabe de marketing, que no sabe un montón de cosas, y la segunda sede no le va bien y usted no entiende por qué. En cambio, ustedes que ya están haciendo estos entrenamientos pueden hacer la revisión de los modelos de negocio integralmente para que las sociedades tengan apoyo, porque es que acá una de las cosas jodidas de gobierno
con los socios es la toma de decisiones. Si no hay una estructura de gobierno clara, la toma de decisiones se vuelve un problema. Porque típicamente, miren lo que pasa cuando uno reúne estas personas. Típicamente, si hay personas que van a poner trabajo o conocimiento, la estructura es algo así. Hay unos dueños, ¿cierto? Y esos dueños son la persona A, la persona B, la persona C y E. 5. Oiga, esto de paso, tengan una alerta, y es que típicamente los restaurantes tienden a tener muchos socios, inclusive 8 socios, con unos valores de inversiones pequeñitas y con unos esfuerzos pequeñitos. Yo normalmente les digo, oiga, hay que pensar definitivamente en el largo plazo. O sea, si ustedes van a pensar en el largo plazo, ¿sí necesitan toda esta gente? O sea, esa complejidad, porque esto es complejidad, de pronto la respuesta es no. Paguémosle a esto, contratémoslo y tengamos solamente 4 socios, ¿verdad? Y con esos 4 socios, mejor, o con 3 socios, nos bandeamos. Hay personas que trabajan solas y prefieren contratar todo. A veces es el socio y la esposa o la novia. Y uno dice, bueno, ¿y si se pelean? No, pues hay una claridad precisamente para eso, o qué va a pasar. Entonces, en gobierno corporativo, típicamente lo que hay es unos dueños y abajo hay unos operativos, ¿cierto? Entonces, esta persona es chef y adicionalmente, entonces es operativo, ¿cierto? Esta persona es administrativo y entonces aparece por fin el tercer nivel, que es el nivel de las gerencias intermedias, llamémoslo gerencias. La mayoría de restaurantes no tiene, y de negocios gastronómicos no tiene este tercer nivel. Y este tercer nivel es la clave para disminuir las dificultades. A veces hay un cuarto nivel, ¿sí? A veces hay no una gerencia, sino gerencias. Una gerencia y varias gerencias, pero pues depende del tamaño, porque típicamente las estructuras no pueden pagar mucho de esto. Entonces, si esta persona es el gerente, ¡ah, carambas! Y esta persona es el jefe de servicio, de pronto yo voy a tener que poner acá el jefe de servicio, y entonces miren lo que pasó acá. Esta persona que es socia es superior en jerarquía a estas dos, entonces técnicamente les da instrucciones y las aprieta si hace falta, porque es su jefe. Entonces esta persona empieza a decir, no, pero es que yo me metí acá porque no quería trabajar, o porque sí quería trabajar, pero quería en mi propio negocio, y acá estoy siendo empleado de fulanito, y empiezan a tener dificultades por no haberlo hablado antes. Esto requiere no solo niveles de comunicación, sino también entrenamiento, madurez, o sea, una serie de cosas, porque a veces este es el esposo y esta es la esposa, y vaya y grite a la esposa en la cocina a ver cómo le va en la casa, o al contrario. Recuerden que estas sociedades son en las buenas y en las malas, o sea, si uno de estos socios, ¿qué pasa si resulta que acá en la parte operativa las platos, los productos de la propuesta de valor de este chef no gustaron, ¿cierto? Entonces la respuesta es, ¿vamos a cambiar de chef? O el chef está dispuesto, entiende que esto es un negocio y está dispuesto a mejorar su propuesta de valor para que el negocio pegue. O al contrario, ¿qué pasa si nos está yendo muy bien y estas personas no están cobrando sueldo? Pues ¿de qué van a vivir? ¿Qué les va a financiar eso? Entonces estas personas empiezan a decir, reparta utilidades todos los meses. Y la forma correcta de manejar las utilidades es mediante una junta directiva. ¿Quiénes están en la junta directiva? Pues los dueños, y a veces uno invita a asesores externos. La mayoría de restaurantes no invitan asesores externos porque les da miedo ver las finanzas, porque es un desorden. Entonces, cuando yo tengo una junta directiva a la cual la gerencia tiene que entregarle informes de gestión, pues hombre, esto me va dando orden, pero no puedo tener esta persona pidiéndome plata todos los meses porque físicamente no tiene con qué vivir. ¿Sí? Si no tiene con qué vivir, pues tengo que arreglar esa estructura, porque él no le va a servir eso de la reunión de una vez al año. Y más que la junta directiva, si sean 3 o 4, la junta directiva funciona por votos, y esos votos normalmente están ligados a porcentajes. Sí hay unas formas avanzadas de hacer eso, pero típicamente los votos están ligados por porcentaje. Entonces, si la junta decide que no van a repartir utilidades y este está pasando aceite desde hace meses, pues la persona se va a molestar tremendamente y va a querer salirse y va a haber un problema porque no lo hablaron antes de arrancar.
todo esto hay que intentar tenerlo claro de, oiga, ¿cuáles son sus expectativas hacia el futuro? No es solo después de la apertura, sino después de 1, de 3, de 5 años, nosotros qué queremos hacer. Porque si yo hago una sociedad, una figura separada, con estatutos claros, ¿sí? Los estatutos es básicamente las normas que nos ponemos de acuerdo para que la sociedad funcione. Uno puede hacer algo antes de los estatutos, que son los acuerdos de socios. Los acuerdos de socios son un documento escrito que ustedes le pueden decir a un abogado, oiga, es que queremos ponernos de acuerdo en qué va a pasar antes de hacer los estatutos, es el insumo para hacer los estatutos. ¿Y qué hay antes del acuerdo de socios? Pues está el mapa de socios que encuentran en los recursos. Y con ese mapa de socios uno dice, bueno, con esto podemos hacer un acuerdo de socios y con el acuerdo de socios podemos hacer unos estatutos. Porque si no, a veces la gente, lo hablado no está escrito, entonces la gente cambia de parecer o las condiciones cambian con el paso del tiempo y entonces la persona dice, no, eso que habíamos hablado ya no me sirve, yo necesito A, B o C. Entonces si está contemplado, pues nos ponemos de acuerdo por lo que hablamos, sobre todo si son familias, cuando son noviazgos. Entonces, ¿qué pasa si el novio le es infiel a la novia? Entonces, no, se acabó la empresa. De pronto no, ¿sí? De pronto, que es que ahora este se ennovió con este y este lo quieren sacar. Si hay estatutos, pues hay una claridad de cuáles son las opciones para comprarle, para venderle, etcétera, etcétera, etcétera. Los restaurantes deben ser trabajados como empresas. Las 4 áreas bases para simplificarlo es la de alimentos y bebidas, servicio al cliente, administración y marketing. 2 áreas de soporte que son la contable y la legal. Pero esto es una sobresimplificación, porque en la vida real cuando uno busca socios, uno acá realmente en producción tiene 2 niveles. El centro de producción y el centro de preparación o determinado. O sea, acá es donde yo recibo, proceso, almaceno, porciono, y acá es donde está cuando me piden. Entonces a veces el chef es bueno acá, pero no quiere hacer inventarios, no quiere hacer controles, no quiere hacer nada porque él solo quiere preparar. O ni siquiera él lo que quiere es estar acá al frente en el servicio, que típicamente se puede partir mínimo en 3, que es el servicio on-premise, que es a la mesa, el servicio de delivery y otro tipo de servicios. Entonces el chef, él se metió acá pensando que él iba a ser un celebrity chef, y el chef ni siquiera quiere cocinar, él quiere es pasársela caminando por las mesas, hablando con la gente. Entonces uno dice, venga, pero ¿es esto lo que el negocio necesita? Puede que sí, puede que no. Acá en la administración típicamente se puede partir en por lo menos 3 niveles: administración, compras y finanzas, ¿sí? Esto de compras es todo un tema. Y marketing típicamente se puede partir en el marketing interno y el marketing de agencia o el marketing externo. Cuando yo busco socios, reviso el Canvas y también reviso estos elementos y yo digo, bueno, ¿dónde tiene sentido? ¿Dónde aporta valor especial tener un socio? Porque a veces yo lo que tengo es un miedo, y ese miedo está ligado a un desconocimiento, y ese desconocimiento pues está ligado a generar un riesgo, ¿verdad? Hay lados donde tiene sentido tener socios y hay lados donde tiene sentido contratar. Hay cosas de estas donde no tiene sentido tener socios. Entonces uno dice, no, ¿yo para qué va a meter una persona, un chef de ese nivel? Yo necesito es una persona que sea muy operativa y me haga eso acá. Yo necesito un administrador que tenga más experiencia, porque hay que ser muy claro entre lo que yo sé y lo que creo que sé. ¿Sí? Yo insisto, que usted lleve 10 años trabajando como chef no quiere decir que lleve 10 años teniendo restaurante. Son 2 niveles diferentes. Acá, cuando yo hago mi estructura societaria o mis estatutos o mi sociedad, naturalmente necesito definir cuáles son los porcentajes de los socios. Hay países que permiten dejar una cosa que se llama un pool de acciones, una piscina de acciones, pero la mayoría no deja un pool de acciones. ¿Qué es un pool de acciones? Que yo no reparto el 100% de las acciones, sino que reparto, por ejemplo, el 80% y dejo un 20% para futuros desarrollos. La mayoría de países no permite eso, la mayoría de países tienen que tener los socios el 100% de sus aportes, pero miren lo que pasa. Vamos a hacerlo con el caso normal.
en el cual hay 4 socios y cada socio tiene nada más ni nada menos que una participación igual, ¿cierto? Y resulta que estos dos son esposo y esposa y estos dos son esposo y esposa o estos son amantes o lo que sea, y esto es una pesadilla para decidir, porque primero son pares, ¿cierto? Y segundo, votan en bloque, ¿sí? Entonces, siempre que puedan, busquen que sean impar, no tienen que ser 3, pero sí impar, y busquen que sí haya diferencia, pero que puedan hablarlo. Porque en el tema de socios, la participación normalmente está ligada a los votos y a la decisión. Y hay personas que tienen el 10% nada más, pero pues uno puede dejar votos preferentes y un poco de cosas. Pero hay socios que tienen el 10% y dicen, no, es que yo soy el que más sé, entonces lo que yo digo se hace. Y la sociedad dice, un momentito, para eso hay una estructura jerárquica. En la empresa hay una estructura jerárquica y usted está por acá. No es que porque usted tiene el 10% y usted es el que sabe, entonces todos los días va a llegar a pedir información y a incomodarse. No, señor. Tiene que hacer las solicitudes de acuerdo a un orden. Y ahí existen todo tipo de variaciones. Las sociedades en las que son 50% y 50%, y esto también genera los mismos problemas de decisión, porque si este dice sí y este dice no, entonces ¿qué hacemos? Pues quedamos estancados, ¿verdad? En principio, los dueños o los socios que son dueños no necesariamente tienen por qué tener cargos ni en gerencia ni operativas, pero la naturaleza de este tipo de negocios es que pues sí hayan personas involucradas. En negocios mucho más grandes, uno ve claramente separada la estructura de dueños que contratan una gerencia y él contrata a su equipo operativo y nadie trabaja en el negocio. Estos negocios normalmente se hacen de abajo hacia arriba. Entonces empiezan unos poquitos y van desarrollando el equipo, etcétera, etcétera. Y pues algunos nunca logran una estructura sostenible, pero muchos sí. Esta separación es importante porque cuando un socio llega a la operación y dice, buenas, deme, y ven el tema de los consumos, deme 2 platos y yo los firmo, los anoto y los vuelvo un costo operativo para la empresa, esto debe estar claro cuáles son los beneficios para los socios. Porque hay socios que quieren montar restaurante, es para ellos irse los fines de semana, que son el día más ocupado, ocupar las mejores mesas en los mejores momentos para invitar a sus amigos, pero ellos no lo invitan, sino que quieren que el negocio los invite. Por eso es importante separar lo que es empresa y lo que es operación y lo que son socios. Los socios no tienen derechos sobre la operación. ¿Cómo así? Sí, el socio no puede venir a decir que me dé 5 platos para llevar y que no los paga, ¿cierto? Plato 1, plato 2, plato 3, plato 4 y que no le cobren. Uno podría definir cuáles son los beneficios de los socios y uno puede decir, por ejemplo, los socios tienen un 10% de descuento, ¿cierto? Los socios tienen prioridad en A, B o C, ¿cierto? Pero nada de que el 50%, porque los márgenes de contribución normalmente no dan para esto. Hay muchas empresas que en el consumo de los socios se comen la empresa, porque empiezan a sumarle todo esto que yo les regalo, se vuelve un sobrecosto. Entonces, pero uno tiene que definir desde el diseño de estos consumos y beneficios y desde la operación. Es decir, todo el mundo tiene que saber cómo funcionan. Entonces, sí señor, los socios cuando llegan, los socios pagan, por ejemplo. Y pagan y se les aplica el descuento. O no. Los socios firman, pero entonces tienen un cupo de X valor, ¿cierto? Porque resulta, o sea, hay socios de todo. O sea, cuando son bares, gastrobares, restaurantes, llegan y quieren, mejor dicho, desfalcar la empresa y no se dan cuenta y les parece que qué tanto es porque tienen unas ideas erradas de lo que es la realidad de las finanzas de la empresa. Entonces, normalmente un cupo. Entonces, ¿y esto cada cuánto se cuadra? Entonces, se cuadra semana o cada mes
o cada cuánto. O sea, desde la operación definir cómo se van a gestionar esos consumos y esos beneficios, porque si no, se forma un despelote tremendo. Y el despelote tremendo hace que uno no tenga información y con esa información de pronto tampoco tenga rentabilidad, ¿cierto? Entonces, a la larga, esto es una empresa y la empresa no se hace para atender amiguis. Y los amiguis, entonces llega el socio y mire, con esto hay todo tipo de barbaridades. Llega el socio y entonces trae a los amiguis y los amiguis entonces empiezan a decir, no, es que yo vengo de parte de fulano de tal. Y entonces, ¿cómo así que vengo de parte de fulano de tal? ¿Sí? No, señor. Nosotros tenemos establecido que el formato, el procedimiento es tal cual, ¿sí? Si no hacen esto, sobre todo cuando uno tiene socios que han salido de otros lados, de las redes expandidas, entonces uno empieza a tener dificultades porque no habló. La clave para esto es entenderlo, hablarlo y documentarlo desde antes de abrir, desde antes de firmar, desde antes de recibir. No se apresuren a recibir dinero. Siempre se consigue más dinero, siempre se consiguen más socios. Gente que quiera montar restaurantes y negocios gastronómicos hay por montones. Eso no quiere decir que sean las personas adecuadas. En este proceso hay que presentar informes lo más transparentes posibles, porque a veces la gente tiene información errada de esta industria y llega con unas expectativas erradas. Entonces la gente llega con ese cuento del 300% de utilidad, de que me va a hacer millonario en un año. Entonces cuando ven que la rentabilidad final del negocio es del 10%, del 8%, del 15%, cree que lo están robando y la realidad es que el negocio tiene una cosa que es el margen de contribución, que es la diferencia entre el precio de venta unitario y el food cost, que es el costo directo de alimentos, que puede estar entre el 30 y el 40%, y acá hay un margen de contribución del 60 o del 70%, pero esto es margen de contribución para pagar el resto de cosas. Entonces las utilidades de los restaurantes típicamente están por ahí en estos rangos. Sí, por ahí hay casos de 20% neto, sí hay casos de 25%, pero de ahí para arriba son muy raros, ¿sí? Cuando uno empieza a tener utilidades, inclusive, yo siempre les digo, oiga, ya tiene el equipo que necesita, ya tiene un roadmap de desarrollo de equipo, porque en otros países, ¿cómo funciona? Uno le dicen, oiga, ¿cuánto vale montar todo el negocio completito? ¿Cierto? Todos los juguetes full. Y entonces le dicen, eso vale X cantidad de dinero y X cantidad de conocimiento y X cantidad de trabajo, y todo está al 100% desde el día 1. Pero muchas veces en los restaurantes y negocios gastronómicos lo que se hace es que se va construyendo con las mismas utilidades. Entonces se llega al edificio, pero se llega por etapas y al principio se arranca con un 20% o un 30% de lo ideal y se va subiendo. Entonces cuando uno empieza a tener utilidades, uno necesita pensar en cuál es el roadmap de equipo. Yo tengo un equipo hoy de cierto tamaño que me genera mucho trabajo con los socios, pero vamos a irnos desvinculando, y si esto no está claro, cuando uno le dice al chef, oiga chef, yo creo que ya podemos contratar otro, y él quería era trabajar ahí, él siempre ha querido es trabajar ahí, dice, uy, me quieren sacar porque no lo han hablado, y de pronto el otro lo hacía con toda la buena intención de que él trabajara menos porque pues lo ve que le toca muy pesado en el trabajo. El roadmap de desarrollo de equipo nos permite pensar en el futuro, porque a veces uno empieza a decir, oiga, yo debería pensar en cómo potenciar y cómo hacer growth dentro del restaurante, y ese growth o en el negocio gastronómico está relacionado con el desarrollo de todo el modelo de negocio, y ese desarrollo de todo el modelo de negocio está ligado a que yo tenga cargos especiales, que yo tenga un revenue manager, que yo tenga un gerente de marketing, que yo tenga otros cargos que me ayuden a crecer. No necesariamente con el edificio que empiezo es el edificio que termino, pero hay que tenerlo hablado porque si no los socios se vuelven un problema. A todos nos gustaría que el negocio arranque desde el principio con utilidades positivas y que suba rápidamente y siga creciendo tanto en utilidades como en unidades también vendidas, y como en ventas y como en todo, pero la mayoría de veces no se da esto. A veces uno empieza con unas utilidades ahí tímidas,
y mejoran un poquito y se mantienen ahí. Y esto es porque el modelo de negocio tiene dificultades y entonces hay errores que se están cometiendo y están teniendo retos, pero a veces arrancamos en la inmunda y perdemos plata y perdemos plata y perdemos plata, y toda esta plata que está acá perdida es caja que tienen que poner los socios o los bancos, y normalmente los bancos al principio no le prestan a empresas nuevas, puede que le presten a los socios y los socios terminen financiando la empresa a través de bancos con créditos personales, que es un esquema enredado, pero se puede hacer cuando no hay más opciones. Estas son conversaciones que hay que tener, porque acá esta pérdida es caja que hay que poner. La realidad es que hay de todo, pero es más probable que uno empiece por acá, tenga unos meses malos, unos meses buenos, y empieza a encontrar un comportamiento cíclico de las utilidades. Entonces acá tiene unas pérdidas, y acá tiene unas utilidades, y acá tiene unas utilidades, y acá unas pérdidas. Entonces uno empieza a decir, oiga, este negocio tiene unos ciclos, entonces yo no debo sacarle la plata ni todas las semanas ni todos los meses, porque viene otro ciclo por acá de pronto en el que va a haber otra pérdida, porque por ejemplo enero o febrero y septiembre en muchos países, dependiendo a excepción de las estaciones, son meses que producen pérdidas. Entonces uno dice, venga, o sea, si eso ya es así, ya no hay cómo contrarrestarlo, pues definitivamente ya hemos hecho pruebas. Entonces lo que hay es que dejar caja. Los restaurantes necesitan caja, caja para nómina, plata disponible. Los restaurantes necesitan caja, y esa caja o es efectivo o es plata en los bancos, pero esa caja hay que controlarla, porque si yo no le hago control a la caja, los socios pueden estar cogiendo de caja menor a mi restaurante, negocio gastronómico. Entonces, ¿cómo así que fulano de tal vino y dijo deme $1,000, el equivalente de su moneda, y yo los pago el fin de semana porque es que los necesito para... ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿De dónde salió eso? O sea, eso no lo pueden hacer, esto no es la caja menor. Estos de los problemas de la caja con los socios, hay inclusive problemas de robos serios, ¿sí? Que al principio no parecen robos, pero después uno claramente los puede definir como robos, porque pues son evidentemente robos, es plata que llevaron y nunca devolvieron, y como el restaurante o el negocio no tiene utilidades, tiene pérdidas, entonces pues no tiene de dónde pagarlas al negocio, entonces se la sacaron al restaurante o negocio gastronómico. Pensamientos finales: si definitivamente usted va a trabajar con su círculo cercano, sea lo más claro posible, clarifique qué necesita en su estructura, clarifique cuánto cuesta, haga los elementos mínimos de análisis del Canvas, entienda qué se necesita en trabajo, qué en conocimiento, qué en dinero, analice el negocio y haga los 4 elementos claves, realice el Canvas, realice el análisis de la competencia, el flujo de caja, el plan de marketing, y pues por supuesto después la localización. Haga un esfuerzo por separar los 3 niveles de dueños, de gerencia y operativos para que no tenga dificultades. Escriban, los restaurantes quieren hablar pero no quieren escribir, escriban para poder encontrar en qué partes de la operación son los socios más valiosos, o si es que no tienen que estar en la operación, revisen cuál estructura les funciona societaria para que no tengan dificultades en el futuro, traten de que no sean pares, de que no vayan a tener dificultades con sus seres queridos. Yo siempre digo, es preferible tener una buena familia que una buena sociedad, porque pues con la familia uno convive y es lo que realmente le da valor. Hay que clarificar cuáles son las estructuras de consumos o beneficios para los socios y definir qué se va a hacer con las utilidades y con las pérdidas, para finalmente poder tener una caja que nos permita subsistir en el tiempo. Muchas gracias.